Aldo Mariátegui, el octavo ensayo, Planeta. Aldo Mariátegui, Lima, 1964. Abogado de profesión y periodista en ejercicio. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Siguió un máster en periodismo en el diario El País de España. Empezó un doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, que no terminó. En periodismo escrito se ha desempeñado como director del diario Correo, subdirector del Expreso y editor de Economía y columnista dominical en El Comercio. Ha sido conductor de los programas de televisión Conexión Económica y del noticiero matutino A Primera Hora. Además fue consultor en el Instituto de Libertad y Democracia. Actualmente es columnista en el diario Perú 21 y conduce junto a Mónica Elta el programa periodístico Sin Medias Tintas. A Madeleine, un ángel hecho ser humano. La sorpresa de sus sustentadores será extraordinaria cuando se enteren de que la función del socialismo en el gobierno de la nación, según la hora y el compás histórico a que tenga que ajustarse, será en gran parte la de realizar el capitalismo, vale decir, las posibilidades históricamente vitales todavía del capitalismo, en el sentido que convenga a los intereses del progreso social. José Carlos Mariátegui. Prólogo a Tempestad en los Andes, Luis E. Valcárcel, Lima, 1927. Introducción. ¿Por qué detesto tanto a la izquierda? Dos debacles recientes grafican estupendamente el deplorable estado actual de la izquierda peruana. La primera ocurrió en el 2014, con el cierre definitivo, sin gloria y con mucha pena, de la emblemática revista zurda Qué Hacer, publicada desde 1979 por la Rojimia ONG Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO. Podríamos decir que esta primera debacle fue intelectual. La segunda fue la gestión, ejecución y de praxis política con el estrepitoso fracaso de Susana Villarán en la alcaldía limeña. Así fue como la izquierda desperdició una inesperada oportunidad histórica de reconstituirse y de volver a ser una robusta opción autónoma electoral con la llegada sorpresiva de Villarán al municipio de Lima. Ello les hubiera eximido de la necesidad de apostar ciegamente por terceros, como ocurrió con el desconocido Alberto Fujimori en 1990 o el camaleónico militar aventurero Ollanta Humala en el 2011. Si Villarán hubiese hecho una buena o por lo menos una aceptable gestión edil, la izquierda peruana, hablo de su más cualificada variante limeña, podría haber acumulado fuerzas propias para las elecciones del 2016. Podría haber reunido a los ahora veteranos de lo que otrora se llamó la nueva izquierda de los años 60 con los desilusionados disidentes del humanismo, como Sergio Tejada y Verónica Mendoza, y algunos tercos cachorros burgueses como Augusto Rey y Marisa Glave, siempre con Salomón Xiomi Lerner como el manager capitalista tras bambalinas. Felizmente, para los que abominamos de la zurda local por todo el daño conjunto que le viene haciendo al país desde hace años, la administración edil de Villarán no pudo ser peor al frente de la comuna limeña, y por eso apenas arañó el 11% de votos, tras haber ella sobrevivido, no sus regidores, por un pelo a un proceso revocador. Gracias a Villarán es que la izquierda clásica está prácticamente radicada en Lima, la capital que constituye un tercio del electorado nacional y que tiene un peso decisivo en la vida política del país. Cuidado, no descarto que tendencias izquierdistoides no vayan a tener peso y hasta protagonismo en las próximas elecciones presidenciales del 2016. Todo indica que eso llegará a ocurrir, todo indica que si eso llegara a ocurrir sería desde un candidato telúrico, de provincias, sobre todo del sur andino, de ese tercio resentido del electorado que suele votar en clave de protesta. Probablemente solo para darle la contra a la odiada Lima, la capital a la que tan injustamente culpan siempre de todas sus cuitas. La izquierda capitalina se halla más desmoralizada, alienada y dividida que antes, que nunca. Únete, como se denomina el sector sionista, villaranista, moscovista, Patria Roja y otros grupúsculos más, carecía de inscripción electoral propia a nivel nacional, por lo que tuvo que ir a una alianza, oportunista y delirante, con los fonavistas, una boda entre rojos desesperados y ancianos aburridos que ofició el congresista Sergio El Chamán Tapia. El aranismo antiminero de Tierra y Dignidad Frente Amplio eligió en unas desordenadas primarias internas a la desfasada chavista Verónica Mendoza, con su gran esperanza pulpina, mientras que el más astuto Yehude Simón se la solió y decidió abrirse de la zurda con su escrito Partido Humanista, cuyo candidato presidencial ha resultado ser Nano Guerra García, el otrora fujimorista director del Peruano.
Es una izquierda capitalina, profundamente desengañada por la traición del presidente Humala, pues creyeron que él sería la versión peruana de Hugo Chávez o un Velasco II. Y el supuesto nacionalista de izquierdas resultó más bien un clon del expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, un militar confuso y tetelemeque, con el agravante de ser Humala un títere de su esposa Nadine, además de ser una izquierda sumamente desprestigiada en Lima por su deficitaria gestión de Villarán. Ahora sufre de una pugna generacional que toma el relevo a quienes integraron la sesentera Nueva Izquierda ya en rumbo a ser septuagenarios. Un SIDA peruano llamado MEB. En lo que a mí respecta, no puedo menos que alegrarme de las cuitas de este ofidio, porque vaya que la izquierda perjudicó y sigue perjudicando mucho al Perú. Durante casi 2 décadas, 1968-1992, esta izquierda maldita destrozó económicamente al país gracias a su inspiración, asesoría e insistencia al instaurar el modelo económico velasquista, MEB, y mantenerlo por tantos años. Un engendro patológico muy similar al apocalíptico chavismo actual que ha destrozado Venezuela. La aplicación de las recetas marxistas a nuestra economía y ese perenne obstruccionismo demagógico de la izquierda para impedir las rectificaciones necesarias en nuestra economía tras el vendaval velasquista provocó un proceso de empobrecimiento continuo en el Perú, cuyo desenlace fue una de las hiperinflaciones más altas de la historia de la humanidad. Al MEB creado por la izquierda es que le debemos tantas frustraciones, tantas colas, tantos dolores, tantas quiebras, tantos pobres, tantos emigrantes, tanto tiempo perdido entre 1968 y 1992. Tragedia que se cerró con la necesaria aplicación de un impresionante shock económico en 1990 y de un lamentable corte antidemocrático en 1992 para poder de una vez desmontar total y rápidamente ese modelo, porque tanto el shock como el autogolpe fueron resultados de la terquedad de los izquierdistas y sus comparsas de los demás partidos políticos, especialmente el APRA, para no aceptar la realidad y seguir impidiendo cualquier enmienda al MEB. Este MEB provocó que, salvo Cuajone, inaugurado en 1976, desde 1968 hasta bien entrada la década de 1990, no se hayan puesto en marcha nuevos proyectos mineros de envergadura, pues las estatizaciones, Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining, la restrictiva ley de minería velasquista que limitó los contratos de explotación a escasos 5 años y la creación del monopolio comercializador estatal Minero Perú espantaron a los inversionistas. Por eso Southern Perú devolvió Quellaveco, Anaconda a Cerra Verde y American Smelting a Michiquillay, mientras otros pasaron a dormir el sueño de los justos. Es difícil cuantificar cuánta riqueza en divisas e impuestos el país habría podido ganar si la actividad minera hubiera seguido un ritmo normal de exploración y explotación. Hubo que esperar hasta entrados los 90 para que se reactivara. Otras dos áreas económicas primarias vitales que el MEB arrasó por décadas fueron la agricultura y la pesquería. La primera por culpa de la reforma agraria, gracias a la cual nuestra emergencia como potencia agroexportadora se postergó durante décadas. Llegamos al extremo de importar azúcar, arroz y hasta papa de Holanda. El algodón jamás pudo recuperar su importancia anterior, la de un cultivo que generaba tanta riqueza que los agricultores lo llamaban el oro blanco. La pesquería se arruinó, a su vez, por una criminal sobrepesca de la anchoveta, descomunal error que cometió el ministro Javier Tantaleán, tras la estatización del sector y de la creación de entes burocráticos como Pesca Perú y la empresa pública de comercialización de harina y aceite de pescado, EPCHAP. Otro error fue la construcción del oleoducto desde la selva, un inútil y gigantesco emprendimiento que costó $1.000 millones de la época y que fue parte del enorme lastre de la agobiante deuda externa que nos dejó el Velascato, la que atormentó a varios gobiernos sucesivos hasta la gestión de Alberto Fujimori. Se estima que el coste de este elefante blanco llegó a representar el 40% de la deuda con el extranjero. El consultor alemán Gerhard Bischoff prometió a Petroperú que el país sería una nueva Venezuela petrolera. Sin embargo, ni siquiera igualamos a Ecuador en producción. El despilfarro improductivo bajo el Velascato fue a todo nivel, hasta en la construcción de edificios faraónicos, como el Ministerio de Guerra, hoy el Pentagonito, el antiguo Ministerio de Pesquería, hoy el Museo de la Nación, y el edificio central de Petroperú, sede matriz que debería estar en Talara o Iquitos, no San Isidro. Otros dos desatinos siderales del MEB fueron la compra descomunal de armamento para una posible demencial guerra con Chile y el mantenimiento de un costosísimo y absurdo sistema de subsidios a los combustibles y productos de primera necesidad, esquema que colapsó en 1976 por insostenible.
Ambos hierros también alimentaron groseramente a nuestra impagable deuda externa, que pasó de representar el 15% del PBI con Belaúnde a casi el 50% al final del gobierno de Velasco Alvarado. Y además, una gran asesina. Una parte importante, los maoístas y castristas radicales de esta misma izquierda peruana, provocó, además de una colosal destrucción masiva de activos, el derramamiento de sangre más elevado de la historia del Perú, pues desató una ideologizada y extremadamente sangrienta ofensiva terrorista, liderada por el demente Abimael Guzmán, un criminal megalómano que se hacía llamar la cuarta espada de la Revolución Mundial, dentro de su fanática y primitiva secta Sendero Luminoso, que tuvo su cubil principal en la Estatal Universidad San Cristóbal de Huamanga. Uno paga impuestos y subsidia así, con su esfuerzo, a estos claustros para que catedráticos serios formen profesionales capaces, no para que se pongan a jugar a los revolucionarios y generen idiotas asesinos ideologizados, que se tragan cuentos absurdos como el maoísmo y siguen a charlatanes mediocres como Guzmán y su pandilla. La orgía sangrienta de Sendero Luminoso aumentó con la colaboración de los gángsters del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, una banda castrista que en sus inicios jugó a Robin Hood, pero que terminó en los más crueles secuestros, como los casos del empresario apristón Héctor Delgado Parque, el minero torturado hasta la muerte David Bayón, el congresista aprista Manuel Tafuri, el congresista fujimorista Gerardo López. También cometieron sonadas ejecuciones selectivas, como el asesinato en San Isidro del general Enrique López Albújar, enero de 1990, en venganza porque este ilustre militar infligió al MRTA lo que fue su definitiva derrota como operativos guerrilleros en Los Molinos, Junín, en abril de 1989, cuando su mejor columna militar iba a intentar ocupar la ciudad de Tarma. Posteriormente intentarían capturar el Congreso, noviembre de 1995, y lograrían ocupar por varios meses la Embajada de Japón, diciembre de 1996, abril de 1997. Esta castristoide gavilla de rufianes, llamada MRTA, se formó de la unión del MIR, facción Voz Rebelde, liderada por Alberto Gálvez Orlechea, con el grupúsculo propiamente llamado MRTA, cáfila encabezada por Víctor Polay Campos, sujeto proveniente de una familia aprista y muy amigo en su juventud de Alan García, y constituida por un sector radicalizado del velasquista PSR marxista-leninista, y el MIR, facción El Militante. El primer hecho de sangre de la banda MIR Voz Rebelde fue la toma y constitución de un soviet en la fábrica textil Cromotex, filamentos industriales del grupo Musiris, cuyo desalojo costó la vida a 6 ocupantes y un oficial de la policía en febrero de 1979, siendo aquí el protagonista Néstor Serpa Cardolini, próximo capo de Tutti Capi del MRTA en sus años finales. A fines de los 70, toda esa gente del MIR Voz Rebelde estuvo muy cercana al partido legal marxista Unidad Democrático Popular, UDP, que participó en la Asamblea Constituyente. No menor responsabilidad le cabe a la izquierda legal, cuyo agresivo lenguaje marxista para justificar la lucha armada como praxis y para descalificar a la democracia formal motivó que la violencia fuera vista como una alternativa normal del juego político. Claro que esa izquierda legal no fue valientemente consecuente con los postulados violentos del marxismo de tomar el poder por las armas y solo fue pura boca, pero emponzoñó así a muchas mentes. El historiador José Carlos Agüero, atormentado hijo de senderistas, describe bien el lenguaje ultraviolento de los marxistas criollos en su libro Los Rendidos, que por medio de su discurso y su influencia sensibilizaron a sus estudiantes y discípulos y los alentaron a una radicalización terrible, estudiantes que luego entraron a Sendero y murieron o fueron desaparecidos o se pudrieron en la cárcel, y ellos se quedaron en sus vidas de provocadores, radicales de la palabra. Algunos irresponsablemente siguieron clamando un discurso de violencia armada hasta que la destrucción de Izquierda Unida los destruyó a la vez. Cierra comillas. Lo más trágicamente paradójico es que este sector de la iglesia peruana produjo una gigantesca masacre en el paupérrimo campesinado provinciano indígena, los más pobres y olvidados, por los que supuestamente luchaban para su bienestar. Aunque esa exagerada cifra de 69.000 muertos dada por el analista estadounidense Patrick Pall, peca exagerada por aplicar un método utilizado para estimar anchovetas en el mar o ciervos en el bosque. A todos esos muertos por el terror hay que sumar a los tontuelos jóvenes románticos que ofrendaron o estropearon sus vidas al tomar las armas para intentar imponer a balazos una utopía y mostrar su hombría. El talentoso poeta Javier Heró es el ejemplo máximo de estos cándidos muchachos. El poeta Rodolfo Inostroza contó que Heró
Le había dicho en Cuba que había entrado a la lucha armada por haber sido una víctima complejada del bullying escolar, el punto de la clase. Necesitaba demostrar que no era un gringo cojudo. Lo más increíble es que aún hoy algunos izquierdistas como el moscovita Gustavo Espinosa Montesinos sostiene que Sendero Luminoso fue una creación de la CIA, una payasada total para evaluar una tragedia sangrienta. 7 lacras izquierdistas. La izquierda hizo mucho daño al Perú en aspectos vitales. 1. Degradó a mínimos a la educación pública peruana con el sindicato magisterial SUTEP, un ente gremial siempre opuesto a cualquier mejora en la calidad del profesorado, concentrado únicamente en exigir aumentos salariales y ascensos automáticos, por tiempos de servicio y más ocio, controlado por el partido maoísta Patria Roja. El SUTEP incluso saboteó con éxito a la misma reforma educativa socialistoide de Velasco, y desde entonces se dedicó a hostigar con paros recurrentes y violencia callejera a todos los gobiernos. Recién en el segundo gobierno aprista es que se pudieron iniciar mejoras reales en la calidad de la educación peruana, desde que el ministro José Antonio Chang doblegó definitivamente al SUTEP con una política inflexible que impuso una carrera magisterial basada en la evaluación por méritos y no por antigüedad. Posiblemente el SUTEP le ha hecho más daño a los cerebros de muchos escolares peruanos que el PVC o la marihuana. PVC, pasta básica de cocaína. 2. Envenenó las relaciones laborales y legitimó el vandalismo callejero y el sabotaje industrial como armas de presión política válida con las violentas huelgas continuas de la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú, el SUTEP, Construcción Civil, FEB, CITE y Citramum. Estas no solo llevaban a tensiones continuas en calles y oficinas, sino que también hirieron de muerte a grandes industrias peruanas como Morabeco, Diamante, Manilsa, entre otras firmas que colapsaron por culpa de sindicatos que sabotearon diariamente la gestión empresarial. 3. Impidió que se concretara el megaproyecto gasífero de Camisea en 1988, cuando la transnacional anglo-holandesa Shell ya estaba por iniciarlo, pues hostigaron de tal manera al primer régimen aprista que éste optó por paralizarlo. Los protagonistas de este inmenso daño al país fueron el alcalde cusqueño y congresista Daniel Estrada, el peor de todos en esta campaña, Gustavo Momellona, Manuel Dagmer, Alfonso Barrantes y Javier Díaz Canseco, acompañados por el parlamentario aprista Alfonso Ramos Alba. Se perdieron casi 20 años de energía barata y millonarios ingresos de divisas y tributos al país. 4. La izquierda tomó como bandera propia el necio intento aprista de estatización de la banca en julio de 1987. Fue una iniciativa aconsejada por los asesores del presidente Alan García, Carlos Adelino Franco Cortés, un otrora dirigente del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS, del velasquismo, que murió en el 2011 al poco tiempo de dejar el cargo de embajador peruano en Uruguay, un muy bien remunerado puesto dorado que le otorgó el segundo lanismo con el dinero de todos los contribuyentes. Años después, Nain Heredia imitaría a García y nombraría allí a su ex ministra comunista Mocha García Naranjo, y por Daniel Carboneto, un estrafalario economista argentino recientemente fallecido. El gran protagonista desde la izquierda de este descabellado intento estatizador fue el entonces parlamentario Enrique Bernales Ballesteros, quien ardorosamente sustentó, defendió y empujó esta norma en el Congreso junto al resto de sus camaradas. 5. La izquierda también tiene una cuota inmensa de responsabilidad en los actuales niveles elevados de inseguridad pública, ya que castró a la policía, al Poder Judicial, la Fiscalía, con una fofa permisividad frente al crimen y la violencia callejera, emasculación que escondió bajo la coartada los derechos humanos, teorías penales blandengues supuestamente modernas y frases efectistas como la criminalización de la protesta. La venta de la imagen de la policía como un agente represor al servicio solo de los intereses de los ricos mermó su autoridad y respeto. Además, la izquierda desmoralizó a la policía al cargarle responsabilidades en cualquier incidente ocurrido y al perseguirla judicialmente a través de sus ya tan conocidas ONG caviares. 6. Que Lima se haya vuelto hiperconcentrada capital invivible de 9 millones de habitantes se debe en gran medida a la izquierda, pues las dos más grandes oleadas de migrantes campesinos a la capital se debieron a la desestructuración, la pobreza y la violencia en el campo que generaron la reforma agraria en la década de 70 y el terrorismo en la década de 80. Ninguna ciudad del mundo, menos una ubicada en un país pobre como Lima, estaba preparada para pasar explosivamente de poco menos de 2 millones de habitantes, según el censo de 1961, a los casi 9 millones en poco más de 50 años. 7. La izquierda actuó como la peor prostituta de la política local al venderse primero al dinero venezolano, campaña presidencial de 2006, y luego al brasileño, campaña presidencial de 2011.
al aceptar que tanto Caracas como Brasilia se inmiscuyan abiertamente en la política local peruana. De rojos marxistas a verdes derechohumanistas. Hoy la izquierda radical se ha convertido ideológicamente al ecologismo y por eso antiminera. Se opone a un supuesto extractivismo basándose en las ideas del uruguayo Eduardo Gudinas y del catalán Joan Martín Alier, los padres del novísimo rojerío verde latinoamericano moderno. Las sazonadas izquierdistas en proyectos como Conga, Tía María, Santana, etc., impidieron que gracias a los momentáneos altísimos precios de los metales se desarrollasen aceleradamente la mayor cantidad de proyectos posibles, aprovechando esa ventana de oportunidad para ser un país más rico. Ahora ya nos llegaron las vacas flacas en los precios, y fue por la izquierda que no pudimos compensar esas menores cotizaciones merced a una mayor producción, perdiendo así miles de millones de dólares en inversión, impuestos, exportaciones y divisas. Según un informe del Instituto Peruano de Economía publicado en el diario Perú 21 a finales del junio de 2015, la izquierda peruana le habría costado 67.000 millones de dólares al Perú en el lapso 2008-2014 al obstaculizar la expansión minera. Tal como sucedió con el proyecto gasífero de Camisea en 1988, la izquierda impidió de esta forma que un país pobre explote las ventajas comparativas de sus recursos naturales en un momento clave. La hegemonía ideológica. Desde finales de la década de 1960 hasta entrada la década de 1990, se instauró una suerte de pensamiento único entre la intelectualidad, la prensa y el estudiantado, con la idea matriz subyacente de que la mayor parte del planeta iba inexorablemente rumbo a la izquierda. Eso dividió a la población entre buenos, ellos, y malos, los que no pensaban como ellos, imposibilitando el diálogo político y polarizando la sociedad, además de anquilostar y empobrecer el debate desde una sola óptica. Ese falso sentido común sustentado en postulados izquierdistas generó una mentalidad muy nefasta que contaminó a la población en varios puntos. 1. Mucha gente creyó que solo tenía derechos frente a todos los demás y que respecto a esos derechos no existían unos deberes correlativos a cumplir. Cualquier ventaja obtenida devino en un derecho o una conquista social, sin tomar en cuenta para nada cuánto y a quién costaba. La cédula viva fue tal vez el mejor paradigma. Este era un sistema pensionario por el cual un jubilado bajo el régimen de la ley 25530 debería ganar exactamente igual a un trabajador activo, algo imposible de financiar. Y aún está en vigor la imposible disposición inspirada por el aprista Luis Alberto Sánchez de que miles de catedráticos públicos deben ganar igual a una veintena de vocales supremos. Ha tomado muchos años de que el sencillo axioma "no hay lonche gratis" devenga en un elemental sentido común. Otro concepto nefasto inoculado por la izquierda desde aquellos tiempos fue el llamado costo social, lo que en cristiano significa que no podía tomarse ninguna medida económica sensata porque se afectaría los intereses de algún grupo de presión de la sociedad, que solía investirse de la condición de representante de todo el pueblo, que podía ponerse violento en las calles y carreteras. El costo social fue la gran coartada para el inmovilismo del modelo económico velasquista y aún subsiste. La izquierda generó una mentalidad antiprogreso entre los peruanos, con la idiotez de hacer creer a las masas que quienes generaban capital eran unos crueles vampiros, dado que uno era pobre porque algún rico se estaba apoderando indebidamente de lo suyo. Otro prejuicio que la izquierda causó en la mentalidad 4. Otro perjuicio que la izquierda causó en la mentalidad peruana es no haberle reforzado esa vieja mentalidad confrontacional basada en los antis. Es haberle reforzado esa vieja mentalidad confrontacional basada en los antis. Así como antes hubo antipirolismo, antimilitarismo, anticivilismo o antiaprismo, ahora la izquierda ha sembrado el antifujimorismo y el antianalismo, impidiendo crear consensos. Todo eso nace de su lógica política militarista, sustentada en la lucha armada marxista y en la violenta destrucción leninista del contrario. Sus incesantes ataques a la democracia formal y a la farsa electoral impidieron la formación de una cultura democrática dialogante y respetuosa del voto. Decadencia intelectual. Afortunadamente, la izquierda perdió la hegemonía cultural a fines de la década de 1980. La caída del muro de Berlín en 1989 fue indudablemente el hecho más importante desde el exterior en este proceso. Salvo Fidel Castro, hasta el más necio de los izquierdistas se convenció del impresionante fracaso del comunismo soviético. Esto fue acompañado de la aceleración del exitoso proceso de reformas liberalizadoras en China, iniciada por Deng. Desde el interior se conjugaron dos factores fundamentales. 1.
la falta de un deslinde tajante con la violenta praxis y la misma raíz izquierdista del terrorismo senderista y emerretista le desprestigiaron ante la opinión pública, así como también el lenguaje ambiguo de sus políticos y partidos más radicales. Javier Discanseco, Ricardo Letts, Horacio Ceballos, PUM, UDP, PR, frente al dogma marxista de la lucha armada. 2. El cambio de la agenda ideológica del país que suscitaron Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa. El primero de ellos trajo a varias figuras notables del liberalismo al país, Friedman, Hayek, Rebel, y remeció el mundo intelectual con el libro El otro sendero, escrito en colaboración con Enrique Gersi y Mario Ghebellini. Obra que derrumbó la idea del peruano pobre como un proletario explotado y le descubrió como un microempresario, emprendedor informal que deseaba entrar al mercado formal y no podía por falta de derechos de propiedad, barreras burocráticas y falta de crédito. El fujimorismo es hasta ahora el grupo político que mejor ha entendido eso. Si bien Vargas Llosa fracasó como candidato presidencial por sus increíbles torpezas, su prédica política liberal y sus indudables dotes intelectuales hicieron mucha mella al sentido común izquierdista. Lamentablemente la izquierda no fue completamente erradicada. En la década de 1990, y tanto el ingenuo paniagüismo como el toledismo alentaron su regreso en los centros de poder, esta vez en la versión caviar. Además, hubo una reconversión. Los miembros de los que se llamó la nueva izquierda pasaron en su mayoría de militar en sus mini partidos políticos radicales al sueño de la ONG Caviar propia, que les proporcionaba confort material con sus nutridos fondos que les llegaban del exterior e influencia política. Desde allí, la izquierda le hizo unos nuevos tipos de perjuicios al país, como la satanización y persecución judicial a las Fuerzas Armadas y la minería. Hay que sumar la edificación de un museo de la memoria en Miraflores, en un terreno donado sin consultar a los vecinos por el entonces alcalde Manuel Macías, financiado por Alemania a instancias de Heidemar Viesorek-Seul, la entonces ministra germana de Cooperación Económica y Desarrollo. Para conocimiento del lector, Viesorek-Seul es conocida en Alemania como Heid, la Roja, por pertenecer al ala más izquierdista del Partido Socialdemócrata Alemán. Es una especie de Susana Villarán teutona, de esos personajes a los que les gusta hacer sus culposos safaris ideológicos por el tercer mundo. En cuanto Macías era un rechazado por el mundo caviar, especialmente por un incidente con unos chicos en Larcomar que fueron acusados injustamente de criminales por sus fenotipos. Probablemente pensó que se los ganaría con este gesto. El presidente Alan García dudó en impulsar este proyecto, pero su tan complicado pasado en cuanto a derechos humanos, casos penales, Comando Rodrigo Franco y la presión de Mario Vargas Llosa, quien posiblemente querría atenuar así su imagen derechista ante el progre jurado que nombraba a los premios Nobel, amén de que colaboraba con una causa crítica a su odiado fujimorismo, vencieron su resistencia inicial. Para terminar esta introducción, quiero describir el espíritu del marxismo como la evolución de la izquierda de América Latina tras la caída del comunismo a finales de la década de 1980. Sobre el marxismo, a mi parecer, es virtualmente una religión. Una tan extremista como el Islam o el antiguo catolicismo inquisitorial en su pretensión de imponerse violentamente a todos sin aceptar lo distinto y darse aires de superioridad moral. Es una religión laica porque carece de divinidad, pero se disfraza de ciencia y filosofía. En realidad no es más que una creencia de corte cristianoide, expansionista, militarista y determinista, que sostiene que el paraíso queda en la tierra y no en el más allá, donde todos seremos iguales y felices en un régimen de redistribucionismo cuartelario. Muestro algunos símiles para ilustrar mi punto. Marxismo igual dogma religioso. Marx igual Moisés o Jesús es el profeta que anuncia la buena nueva. El capital igual las sagradas escrituras. Paraíso celestial igual la sociedad sin clases en la tierra. Moscú igual el Vaticano. La hoz y el martillo igual el crucifijo. Politburó igual el cuerpo cardenalicio. Partido Comunista igual la Iglesia. Cisma Occidente y Oriente, ruptura entre Moscú y Pekín. Papas igual Stalin, Brezhnev, Khrushchev. Maoístas y trotskistas igual herejes, sectas protestantes. Lenin igual San Pedro. El Che igual el mártir máximo, el San Juan Bautista. Santos y beatos igual Rosa Luxemburgo, Salvador Allende, Patricio Lumumba, Mossadegh, Javier Heró, etc. Inquisición igual KGB rusa, G2 cubano, Stasi de la RDA, etc. Por supuesto que tras la caída del muro en 1989 todo esto se reconfiguró. Solo quedan en Latinoamérica arcaísmos del anterior universo comunista como Cuba o las FARC. Corea del Norte es un régimen excéntrico y aislado donde las hambrunas y el militarismo histérico son moneda corriente.
China ha devenido en una dictadura donde el capitalismo es tolerado y fomentado mientras no se cuestiona el control político del partido único, lo que cada vez la acerca más a su rival histórico, el Kuomintang, refugiado en Taiwán. Vietnam experimenta una situación similar a China. En realidad fue una pena que Estados Unidos no haya podido derrotar y extirpar a Norcorea y Vietnam del Norte en estas guerras. Pero la izquierda ha regresado bajo otros ropajes a Latinoamérica. Venezuela es el caso más extremo, donde primero el desaparecido maníaco de Hugo Chávez y después su folclórico sucesor, Nicolás Maduro, han intentado instaurar un populismo izquierdista de corte redistribucionista, estatista, marxistoide, plebiscitario, antiyanqui, procubano, caudillista, nacionalista y militarista, engendro al que llamaron Revolución Bolivariana, bajo el ideario del socialismo del siglo XXI, término acuñado por el ideólogo radical alemán Heinz Dietrich Stephan, quien tildó a Maduro de inepto mimético en el 2014. Stephan radica y enseña en México, con mucha cercanía ideológica en varios aspectos al experimentado político del gobierno militar de Velasco en nuestro país, al que titularon Democracia Social de Participación Plena, dentro del binomio Pueblo-Fuerza Armada. El joven Hugo Chávez estudió en la Escuela Militar de Chorrillos durante el Velascato y evidentemente quedó muy influenciado por lo que vivió en aquel entonces. Este proceso venezolano pronto fue capturado por el castrismo cubano, que dominó las palancas políticas oficialistas y se aseguró un flujo de petróleo subsidiado por precios ínfimos y trueques de asistencia profesional para subsistir tras el fin del protectorado comunista ruso. Cuba siempre ha dependido en su historia de un poder externo para existir: el Imperio Español, los Estados Unidos, el Imperio Soviético y ahora Venezuela. Hugo Chávez quiso exportar su revolución y sus intentos estuvieron muy cerca de hacerse realidad en nuestro país, donde su obvio candidato, Ollanta Humala, estuvo a punto de ganar las elecciones del 2006 bajo sus banderas. Entonces obtuvo la primera minoría con 30% o 3.700.000 votos en la primera vuelta y perdió con 47% o 6.200.000 votos en la segunda. Por poco no tuvo éxito. El pésimo manejo económico, la muerte del carismático caudillo Chávez, la corrupción extendida, el desplome de los precios del petróleo, la represión, la maxidevaluación encubierta, la escasez de productos y misma torpeza política de Maduro parecen haber condenado a la revolución bolivariana a una inminente implosión. Sin embargo, Verónica Mendoza, la nueva gran esperanza de la izquierda peruana, no considera ni fracasado ni dictatorial a este régimen. Otros países sudamericanos han coqueteado con el chavismo, pero sin llegar a sus formas extremas. Bolivia con el demagógico estatismo indigenista de Evo Morales, Ecuador con la revolución ciudadana del autócrata Rafael Correa, Argentina con el intervencionismo peronista de izquierda de los Kirchner. La izquierda peruana creyó encontrar a un modelo mucho más presentable y moderno con el lulismo brasileño. Así, por años no se escuchó más que elogios desmesurados a Lula y al gobernante Partido de los Trabajadores, que habría instaurado un modelo económico y político de izquierdas casi perfecto, donde se combinaban políticas de mercado con redistribución agresiva bajo una democracia. Incluso el economista Jim O'Neill de Goldman Sachs alucinó a Brasil como una potencia mundial en el año 2050, dentro del término BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que acuñó. Y Brasil tuvo sueños imperiales. No por gusto fue imperio de los dos Pedros en el siglo XIX, así que trató de exportar su modelo y liderar Sudamérica a través del UNASUR en lo político y el Mercosur en lo económico, apoyando al chavismo venezolano, adulando a la Cuba castrista, distanciándose de Estados Unidos e inmiscuyéndose en procesos políticos de países ajenos, como sucedió groseramente con dinero y asesores en el Perú durante las elecciones generales del año 2011 y las elecciones ediles del 2010 y la revocatoria municipal del 2013. Toda esa mascarada se ha derruido en estos años. El modelo brasileño está carcomido por la compra de los políticos a manos del oficialismo, el escándalo de los pagos mensuales o mensalao, al mejor estilo montesinista, por un asistencialismo clientelista que genera parasitismo, por un insano crecimiento económico mercantilista, proteccionista, basado solo en el inmenso tamaño del mercado interno y no por una eficiencia competitiva, por un burocratismo asfixiante, por un mundial de fútbol y unas olimpiadas groseramente sobrevaluadas en costos, una corrupción gigantesca dentro de una telaraña PT, constructores Petrobras. Tanto Venezuela como Brasil se desplomaron como referentes de una política izquierdista ejemplar de gobierno. Testimonio de parte. Soy un hijo de la revolución velasquista, así que de niño vestí uniforme escolar único como si fuera un militar. Tuve a Papá Noel y Mickey Mouse prohibidos y me ahogaron con un país cerrado al exterior y una televisión gris y repleta de discursos militares con transmisión en cadena en todos los canales en simultáneo.
De niño vi a mi apolítico padre sufrir confiscaciones injustas y persecuciones por parte del ministro del Interior Armando Artola y su prepotente jefe de la PIP, Hércules Martans. Sentí y olí el miedo de la gente durante la dictadura. Viví una crisis económica perpetua durante la mayor parte de mi vida, originada por el MEB. Aguanté de la izquierda la demagogia más ramplona en la universidad y en la esfera política. Escuché las mayores estupideces de la boca de Velasco, sus militares, el SUTEP, la CGTP, Hugo Blanco, Javier Discanseco y otros especímenes zurdos de ese tipo. Experimenté el horror de lo que es una hiperinflación. Me agredió Sendero Luminoso y el MRTA. Humala amenazó regresar con toda esa basofia a mi vida desde 2006. Ahora han ahogado la minería desde ataques a Conga y Tía María. Y tipos como Gregorio Santos, Marco Arana, Pedro Franque, Rocío Silva Santisteban, Xiomi Lerner, Francisco Durán, Humberto Campodónico, Manuel Dahmer, César Lévano, Juan Manuel Robles, Sergio Tejada, Verónica Mendoza, Marisa Glave, siguen con esas mismas absurdas ideas. Y lamentablemente no sabemos si en el 2016 volveremos a tener otro intento neovelasquista como en el 2006 o el 2011. Soy muy sincero, detesto a la izquierda peruana. Aborrezco a ese fósil abominable, primitivo, violento y necio, a ese parásito que ya debe dejar de hacernos tanto daño. Aldo Mariate, el octavo ensayo.